Hola chicos, los saludo Robin con una lombriz en el hocico de dulce. Bueno, vamos a empezar y el tema que vamos a ver el día de hoy es PCR y PCR en tiempo real. Esta es una de las técnicas más utilizadas, sobre todo en el área de la biología molecular, pero con una gran aplicación en otras áreas. La inmunología se ha beneficiado de ella, la microbiología ni se diga. Entonces, bueno, es nada más así como una anécdota. Alguna vez escribí sobre la biología molecular, la inmunología y la microbiología y les comentaba que cada una piensa que la otra es herramienta de ellas. Y entonces eso pasa con la técnica de PCR. Muchas de estas áreas piensan que son herramientas la técnica de PCR para ellas. Bueno, entonces recordando un poquito cómo están conformados nuestros ácidos nucleicos, si ustedes recuerdan, están formados por un nucleótido o una serie, mejor dicho, de nucleótidos que están a su vez constituidos por una base púrica o pirimídica, un azúcar y un grupo fosfato. Y estos se van a ir uniendo y se van a ir apareando, ¿verdad? Van a buscar sus parejitas. En el caso del DNA, quienes forman el esqueletito de la forma como escalera de caracol que tiene ese DNA, habíamos mencionado que va a ser el azúcar, en el caso del DNA es desoxirribosa, y obviamente el grupo fosfato. Y quienes van a formar como los peldaños de esa escalera van a ser las bases púricas y pirimídicas. Las púricas están formadas por 2 ciclos y las pirimídicas por uno solo, ¿verdad? Y a la hora que se aparean quedan una frente a otra, o sea, una base púrica con una pirimídica enfrente para que den esa distancia y se forme o se mantenga la estructura de la doble hélice. Bueno, entonces, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? Bueno, tiene que ver mucho con esos procesos que se dan a nivel de nuestros ácidos nucleicos. Uno de ellos es la replicación, cuando a partir de una hebra de DNA se sintetiza su complementaria que va a ser o va a dar origen a hebras madres e hijas idénticas, ¿verdad? O complementarias, mejor dicho. El otro es la transcripción. La transcripción es el paso de DNA a RNA. Principalmente se da cuando o previo a la síntesis de proteínas, porque así es como se sintetiza el RNA mensajero. Y finalmente la traducción, que es el paso de un RNA mensajero hacia una proteína. Entonces, se llama traducción porque así como en los idiomas estamos pasando del idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas. ¿Sí? Bueno, entonces todos esos procesos se llevan a cabo y son la base de la biología molecular, son los grandes dogmas, pero también el fundamento de muchas de las pruebas que usamos, que hacen que actualmente nos hacen la vida mucho más sencilla en estas áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que ya habíamos mencionado, la estructura de doble hélice del DNA, cómo se van apareando, siempre se van a aparear adenina con timina, guanina con citosina, ¿sí? En el caso del DNA y en el caso del RNA, nada más se cambia el azúcar, que es ribosa en lugar de desoxirribosa, y una de las bases que es uracilo, ¿verdad? Bueno, ahora, la técnica de PCR se revolucionó completamente a muchas de las áreas del conocimiento. Kary Mullis fue el inventor de esta técnica de PCR y lo hizo merecedor en 1993 del Premio Nobel en Química, ¿sí?
Su técnica equivale a saber hacer fotocopias del DNA, lo cual antes de que apareciera este gran científico, pues era un proceso impensable o de verdad muy tedioso, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste? Literalmente en hacer n copias de material nucleico de DNA que se pueden usar para diferentes cuestiones, ¿sí? Bueno, ¿para qué lo hemos usado muy comúnmente? Aparte de la inmunología, la microbiología, se ha usado muy comúnmente en técnicas de medicina forense, por ejemplo, la determinación de paternidad, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan hasta una trabajadora doméstica, les da cátedras de en qué consiste la determinación de paternidad mediante el uso de estas técnicas. En los casos de agresión sexual también, ¿sí? Para saber de quién era el esperma del agresor, ¿verdad? De los sospechosos. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la técnica de PCR. Esta técnica se lleva a cabo en etapas o ciclos, y estos ciclos están formados de 3 pasos. Un primer paso que se llama desnaturalización, donde las cadenas de DNA se tienen que desenrollar, o sea, esa estructura de doble hélice se pierde, y lo que se hace es aplicar 1 minuto a 94 grados centígrados, o sea, se aplica calor, esas cadenas se desenrollan. Luego, un segundo paso que se llama annealing en inglés, que en lo que va a consistir es aplicar 45 segundos, una temperatura de 54 grados y en presencia de unos iniciadores, los cuales se van a pegar en las cadenas que ya se abrieron, va a permitir que estos iniciadores, así como cuando uno se sube un cierre de una prenda de vestir, lo primero que hacemos es que coincidan los dos extremos. Entonces, estos iniciadores son complementarios de alguno de esos extremos y a partir de ellos empezamos a subir el cierre. Lo mismo hacemos en la técnica de PCR. Y una tercera etapa que se llama extensión, que tiene una duración de 2 minutos a 72 grados centígrados, a donde se colocan los DNTPs, ¿vale? Y que son estos nucleótidos que van a ir agregando o haciendo crecer estas hebras de DNA complementario, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podemos ver lo que nosotros llamamos como moldes y cómo estos moldes a partir del primer ciclo dan origen a un determinado número de cadenas, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo van creciendo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto ciclo. Y decíamos que habitualmente tienen alrededor de 40 ciclos, ¿no? La técnica completa, ¿sí? O muy cercano a 40 ciclos. En el primer ciclo tenemos 2 copias, en el segundo 4, 8, 16, 32, etc. Y así van subiendo hasta que en el ciclo 35 tenemos 2 a la 35, que equivale a 34 billones de copias, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, el calor va a permitir la desnaturalización o el abrir esas cadenas de DNA, y después se van dando los siguientes pasos de manera consecutiva, ¿sí? La maquinita que permite subir y bajar las temperaturas de manera importante se llama termociclador, y la enzima resistente a esos cambios de temperatura que permite ir pegando esos nucleótidos es una polimerasa, ¿sí? La que nosotros conocemos como TAC polimerasa,
que es una polimerasa obtenida de un microorganismo termófilo resistente al calor y por lo tanto una enzima resistente al calor. Antes de que se usara la Taq polimerasa, cuando se hacía la técnica de PCR manual, se hacía con baños Marías en lugar de un termociclador, y entre cada ciclo había que ir agregando, cuando se hacían los cambios de temperatura, Taq polimerasa, porque esta se iba a desnaturalizar con esos cambios de temperatura. Ya que se terminaron los 40 ciclos, o alrededor de los 40 ciclos, generalmente para visualizar los productos de PCR es necesario hacer una electroforesis usando un gel de agarosa y finalmente visualizar los fragmentos de DNA que se sintetizaron, ¿sí? El fundamento es el de cualquier electroforesis, donde aplicamos el material que queremos que corra y aplicamos en este gel una corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, aquí se pueden observar ya los productos de PCR amplificados teñidos con bromuro de tirio, lo cual nos permite visualizar si hubo amplificación. Si hubo amplificación, significa que esos iniciadores específicos que usamos eran los iniciadores que nos permitirán identificar, por ejemplo, a un microorganismo, o bien nos dirán que es negativo, ¿verdad? O sea, que eso que estamos buscando no está presente en ese material, ¿sí? Bueno, recientemente se ha incrementado el uso de una técnica que se llama PCR en tiempo real. Y en estos tiempos de la pandemia del coronavirus, pues el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad es detectar la presencia de este virus a través de su RNA, es un RNA virus, y se hace mediante la técnica de PCR en tiempo real. ¿Qué significa PCR en tiempo real? Así como cuando ustedes se conectan por Zoom, por una llamada de WhatsApp, una videollamada, y están hablando con una persona en ese momento y la persona les contesta y demás, eso nosotros lo llamamos comunicación en tiempo real. Y el PCR en tiempo real es una técnica que nos permite ir visualizando cuántas copias se están generando durante cada ciclo y no necesitamos esperar hasta el final de los 40 ciclos para saber si amplificó o no. Y tampoco necesitamos hacer un gel de agarosa para saber si hubo amplificación, ¿sí? Este es un diagrama del termociclador que se usa, un termociclador para PCR en tiempo real. ¿Y cuál es el fundamento de esta técnica de PCR en tiempo real? El fundamento de esta técnica es que vamos a usar, además de lo que se usa en la técnica de PCR de punto final que acabamos de ver, vamos a usar un fluoróforo, ¿sí? O sea, una sustancia que emite fluorescencia. Este fluoróforo puede ser un fluoróforo específico, ¿sí? que se sintetiza en forma de una sonda y que va a emitir esa fluorescencia, o bien completamente inespecífico, como es uno muy usado, que es el Cyber-Green. O sea, podemos usar cualquiera de esos. Decíamos, ¿cuál es el fundamento de esta técnica? Que cuando esas copias de DNA se han ido sintetizando, ese fluoróforo va a detectar que ya hay copias hechas y va a ir emitiendo una lucecita, ¿sí? Esa lucecita solamente se va a emitir cuando nosotros ya tenemos cadenas de DNA perfectamente sintetizadas, ¿sí? Entonces se va a emitir esa lucecita. ¿Y cómo yo voy a saber
que se está emitiendo esa lucecita de manera específica. Bueno, generalmente en la técnica de PCR en tiempo real, esas sondas van a tener algo que se llama quencher. El quencher es una región que impide que se emita luz si no se ha dado este proceso de formación de cadenas de DNA sucesivas, ¿sí? O sea, si no se da, no se va a emitir esa luz, ¿sí? Entonces el quencher nos va a permitir o nos va a permitir estar seguros de que se está generando esa lucecita porque se están generando copias de DNA, ¿sí? Bueno, también es importante mencionar que en la técnica de PCR en tiempo real se puede hacer cuantitativa, ¿sí? Pero para ello vamos a necesitar también el que estemos seguros, como un control interno, de que estemos seguros que el proceso que estamos llevando a cabo se está llevando a cabo de manera correcta. Para eso, ¿qué es lo que se busca? Amplificar un gene constitutivo, ¿sí? Los llamados housekeeping. Son genes que generalmente están relacionados con la síntesis de proteínas que son esenciales para la vida de una célula. O sea, son proteínas involucradas, por ejemplo, en el proceso respiratorio. Entonces, uno escoge un gene constitutivo, o sea, un gene que codifica para alguna de estas proteínas o enzimas constitutivas, y vamos a meter una sonda para ese gene. Y si al mismo tiempo que estamos corriendo la que queremos probar, se está amplificando el gene constitutivo, significa que hicimos el procedimiento adecuadamente, es decir, que sí teníamos DNA y que de alguna manera va a ser ese nuestro control, nuestro referente. Por otro lado, también esta técnica nos permite saber en qué ciclo se empezó a dar la amplificación, ¿sí? Nosotros generalmente metemos un control positivo y lo que queremos probar. Entonces podemos comparar en qué ciclo empezó a amplificar nuestro control positivo y en qué ciclo está amplificando nuestra muestra desconocida. Y eso también nos puede dar una idea de la cantidad que tenemos, por ejemplo, en el caso de un virus de RNA, un virus RNA, de RNA viral, ¿sí? Ahora, esta técnica se puede llevar a cabo con DNA bicatenario o con DNA monocatenario, ¿sí? Recuerden que los RNA virus generalmente se tienen que pasar de RNA a DNA, y por eso esta técnica de PCR en tiempo real es particularmente útil para la detección de este tipo de virus, de los RNA virus. Bueno, espero que les haya sido útil esta plática. Aquí vienen algunos ejemplos y demás de microorganismos donde se aplica la PCR en tiempo real, y obviamente es una técnica muy sensible, muy segura, siempre y cuando hayamos, en el caso por ejemplo de los RNA virus, hayamos hecho una buena extracción de RNA. El RNA es tremendamente lábil, entonces hay que cuidar mucho las condiciones en las que se da. Bueno, pues muchas gracias, chicos.